buenos días a todos. Espero pues que podamos tener una sesión muy interesante, muy entretenida y la verdad que aprendamos bastante, que nos preparemos bastante para este futuro bien movido. Bueno, tengo un panel de lujo. La verdad que qué orgullo poder acompañar a estas mujeres tan talentosas a las que les voy a ir llamando al escenario para que nos acompañen y les voy a pedir también que cuando termine de presentarlas, pues se presenten ustedes para que nos cuenten un poco más. Listo. Y entonces pues la bienvenida a Catalina Escobar, cofundadora de Betec, que ahora nos contará un poco más qué es. Le doy la bienvenida también a Karen Carvajalino, cofundadora de BizNation, y Julia, de ventas y servicios de Nexa. ¿Listo? Pues la verdad, un placer tenerlas acá. Muchísimas gracias. Y antes de que arranquemos con la primera pregunta, pues quiero que hagamos una ronda rápida, que nos cuenten un poco de ustedes, de sus empresas y que rápidamente les cuenten a la audiencia, pues, por qué puede ser interesante esta conversación. ¿En ¿Quién qué quiere arrancar? orden, mejor dicho? Adelante, Karen. Bueno, a todos buenos días, ¿cómo estamos? Qué rico empezar este jueves así, con esta compañía tan maravillosa y sobre todo con estos temas que todos los días hay que volverlos más digeribles para todo el mundo. Mi nombre es Karen Carvajalino, yo soy cofundadora de una startup de tecnología y educación que se llama The Biz Nation. Tengo una obsesión genuina, sobre todo con que la gente entienda cuáles son y cómo desarrollar estas reales nuevas habilidades del siglo XXI. Hago un festival de jóvenes, de 14.000 jóvenes en el Movistar Arena alrededor de estos temas de educación. Y bueno, tengo un sueño que me hace vibrar todos los días y es que la educación realmente pueda transformar la calidad de vida de la gente a través de habilidades relevantes. Esa soy yo y muchas gracias, equipo LHH, por esta invitación tan linda. Muchas gracias, Karen. Catalina, cuéntanos. Bueno, buenos días a todos y todas. También gracias a LHH por la invitación. Rafael, Karen, Julia, qué rico estar acá y a todo el equipo, Camila y Juan detrás de cámaras y Andrea que se encargan de organizar esto. Soy Catalina Escobar Bravo, soy emprendedora social, soy cofundadora de una organización que se llama Macaya, que se dedica a educación en tecnología y recientemente cofundadora de Bitec. Es como una hijita de Macaya que lanzamos hace 2 años y nos dedicamos a la formación empresarial en tecnología. Ayudamos a reducir las brechas de habilidades tecnológicas en equipos de trabajo con formaciones personalizadas. Toda mi vida he trabajado con tecnología y con innovación. Y al igual que Karen, estoy obsesionada con que las personas apropien la tecnología con propósito, que la tecnología sea un medio y no un eufemismo, que sea una herramienta para fomentar desarrollo económico, movilidad social y ante todo una gran herramienta de inclusión. Y qué mejor espacio que este para hablar sobre cómo la tecnología fomenta los empleos, empleos de calidad y promueve la movilidad social. Entonces, estoy feliz de estar acá y qué rico este panel súper poderoso. Bueno, muchas gracias. Julia. Sigo yo, buenos días, gracias Andrea y a LHH por esta invitación, a ti Rafael por estar con nosotras en este panel y qué honor estar hoy aquí con este par de emprendedoras cracks del sector de la educación y de la tecnología que tenemos en Colombia. Yo soy Julia Fernández, una psicóloga que llegó por casualidad al sector de las telecomunicaciones y que acabó en el mundo del contact center. Soy directiva de empresas de contact center desde hace más de 20 años. Hace 10 años soy la gerente de Nexta BPO slash ventas y servicios, que es la compañía de contact center y BPO de Grupo Avaya. Y pues como todos ustedes estoy viviendo este gran proceso de transformación y de reto que como líderes y empresarios tenemos que gestionar hoy en día para llevar a nuestras organizaciones al siguiente nivel, al nivel en el que le saquemos el mayor aprovechamiento posible a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, maravilloso entonces que empecemos y vamos a arrancar con una pregunta general para todas, que tiene mucho que ver con esta velocidad tan impresionante que estamos teniendo. Listo, y nuestro público creo que la principal cosa que quiere saber durante esta conversación es cómo mantenernos vigentes. Creo que es demasiado importante en este momento el tema de la relevancia, no solo mantenernos vigentes, sino aprovecharlo como un factor diferenciador. ¿Qué creen ustedes que son esas habilidades que nuestros speakers o nuestros participantes deben construir
de forma acelerada, digo yo, por la velocidad con la que estamos. Y cómo ponernos al día para ser realmente diferentes en el mercado. ¿Listo? Les voy a proponer entonces que arranquemos, si quieren, con Catalina, y quisiera escuchar la opinión de todos ustedes. De una, Adelante, Catalina. gracias Rafael. Aquí como para empezar a calentar motores, yo creo que aquí lo más importante es que no es un cambio en el que solo al que nos tenemos que adaptar, sino cómo lo apropiamos con propósito. Y siempre asegurarnos que los seres humanos estamos en el asiento del conductor de este cambio que se nos está viniendo. Y como seguro ya han escuchado por ahí, la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, pero sí a quienes no sepan usarla estratégicamente. Para mí y para nosotros en Vitec, y esto es parte de lo que hacemos, hay que desarrollar, para ser como muy concreta, tres tipos de habilidades. Las técnicas, pues obviamente, comprensión de herramientas de inteligencia artificial, entender cómo funciona, pero no solo entender las aplicaciones, sino también entender como todo el detrás de cámaras, de dónde surge, estos algoritmos, cómo se crean, cómo funcionan, etcétera, sin que sea algo necesariamente muy técnico. Yo, por ejemplo, vivo como en el umbral de lo técnico y lo no técnico, y yo creo que es importante entender los dos mundos. También hay que desarrollar más que nunca las capacidades humanas y de habilidades para el siglo XXI. Seguramente Karen va a hablar más de esto, pero es el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, la adaptabilidad, la capacidad de aprender permanentemente es súper importante. Entonces también estas habilidades que nos hacen humanos se vuelven más importantes que nunca. Y finalmente, también hay que desarrollar como las capacidades y habilidades estratégicas para conectar el uso de la tecnología con los objetivos del negocio, porque la tecnología es un medio que ayuda a las personas y a las empresas a alcanzar sus objetivos y no debería ser al contrario. Entonces, ahí con eso un poco para arrancar la conversación, esas son las habilidades que desde Vitec creemos que hay que desarrollar. Maravilloso. Karen, ¿y tu punto de vista? Por supuesto, bueno, no, por supuesto que muy de la mano de lo que menciona Cata, la idea no repetir, mis hermanas y yo, pues que todos los días nos hacemos estas preguntas, hemos como llegado a cuatro habilidades donde hemos estado de acuerdo las tres en que estas son, seguramente, bueno, todos tendremos un ranking distinto de esas habilidades. Lo primero, yo creo que prompting, o sea, hay que aprender cómo escribir prompts, hay que aprender cómo funcionan los prompts, hay que aprender cómo hablar con la inteligencia artificial. Bueno, las que funcionan con lenguaje natural, por supuesto, que son las que hoy de pronto son más fáciles que nosotros tengamos a la mano y con las que interactuemos y con las que no necesita saber programación para poder, digamos, estar en uso con ellas. Entonces, muy importante. En estos días me llamaba mi profesor nosotras tenemos un colegio en Cartagena, me llamaba el profesor de bilingüismo, que qué opinaba yo de agregar portugués al tercer idioma del colegio. Yo, no, por favor, o sea, aprendamos prompting. O sea, por favor, si vamos a aprender un idioma es cómo hablarle, cómo comunicarse y cómo interactuar directamente con estas distintas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, lo primero sería prompting, cómo generar prompts, ¿listo? Y no estoy hablando del prompt de ChatGPT de hola, va a llover hoy. No, estoy hablando de los prompts que realmente te ayudan a crear proyectos importantes y digamos en el mundo laboral. Lo siguiente sería, no sé, le llamamos alfabetización de herramientas. Eso es, hoy por hoy hay una cantidad ilimitada de herramientas y creo que los profesionales todos los días tenemos que estar como en un constante research, investigación de qué es lo último en guarachas, como diría uno popularmente, porque la cosa con la inteligencia artificial es que todos los días hay algo diferente, o sea, una guaracha diferente que hay que, digamos, aprender. Hoy con las redes sociales, la verdad, yo soy súper fan de las redes sociales y si hay algo en lo que pudiéramos aprovechar las redes sociales es para estar actualizados en tiempo real de salió Nano Banana, salió esto, salió lo otro, ChatGPT se actualizó aquí, esto actualizó acá y tener como siempre una conciencia de existe una herramienta para algo. Hay una página que a mí me encanta que se llama There's an AI for that.
eso.com. Existe una IA para eso.com porque uno no se imagina la cantidad de herramientas que existen hoy día para hacer N mil cosas. Lo tercero, nosotros le llamamos pensamiento en workflows. Pensamiento crítico, súper clave. Es decir, esto que me está dando la IA, ¿es verdad, es mentira? ¿Cómo lo utilizo? Eso está muy bien. Quizá llevarlo a otro nivel que sería como pensar en workflow. Y esto es, hace 10 años teníamos el concepto de transformación digital. Ok, perfecto. Hoy hay que pensar es en workflow. O sea, ven, ¿dónde está la información? ¿Cómo la voy a llevar? Todo tiene que ser digital para poder incluir herramientas de inteligencia artificial que me ayuden a hacer cosas distintas. Y la última habilidad la hemos llamado, y digo la hemos llamado porque casi que nos sentamos a pensar de verdad cómo priorizar lo que queremos fomentar en la gente, remixing creativo. Y yo creo que aquí ya esto es la creatividad llegada a un siguiente nivel. Antes tú tenías que saber diseñar. Voy a hablar algo, el flyer, lo que sea, la página web, listo. Ya no tienes que saber hacerla. O sea, ya hay una inteligencia artificial para eso. Ahora lo que tienes es que tener la suficiente creatividad para entender cómo combinar herramientas, para entender qué hacer con la herramienta, para entender cómo utilizarla, ¿verdad? Creativamente para cumplir propósitos y demás. La habilidad blanda. Blanda, odio el término, pero pues para que nos entendamos todo. Más importante, mi gente, la flexibilidad. O sea, aquí es que nos toca aprender a aprender todos los días porque afortunada o desafortunadamente el mundo de la IA evoluciona a las millas. Entonces, lo que hoy aprendí, mañana es distinto. Ay, qué rabia, me toca aprender otra cosa. Sí, te toca. Entonces, toca como tener esta flexibilidad constante que te permita aprender a aprender cosas nuevas todos los días. Súper, muy bien. Julia, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo les voy a contar cómo lo estamos viviendo desde una empresa que ya está viviendo ese proceso de transformación. Porque es que cuando entramos a esas charlas que hablan de los sectores y trabajos que se están transformando desde la inteligencia artificial, el contact center siempre aparece en el top 3. O es el uno, o es el 2, o el 3. Este negocio cambió. Este negocio cambió y lo primero que hicimos fue ser conscientes de que eso estaba pasando, que hemos vivido muchos cambios, pero claramente, como lo decían Catalina y Karen, ninguno con el nivel de velocidad y de impacto versus al que estamos viviendo ahora con la llegada de la inteligencia artificial y de todo lo que se pone al frente de nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Nexa? Uno, entendamos que el cambio llegó y lo tenemos que entender, aceptar y casi que hemos dicho, tomémoslo de la mano, aprendamos a colaborar con la inteligencia artificial. A veces le digo a mi equipo de trabajo, miren, la inteligencia artificial es un nuevo gerente que llegó, es un nuevo especialista, es un nuevo analista, es un nuevo compañerito de trabajo y yo tengo que aprender a trabajar con él, a hablar con él, a vivir con él y lo tengo que tomar de la mano. Pero ese proceso de aprendizaje necesita muchas cosas. La primera, tiene que haber confianza en nuestra gente. Nuestra gente no puede sentir que la IA llegó como el enemigo, que lo va a desplazar, que me va a dejar sin trabajo, porque es que si yo estoy pensando eso, pues entonces de inmediato rechazo y no quiero que pasen cosas con inteligencia artificial en la organización. Entonces hay que trabajar y hemos tenido que trabajar muchísimo como en ese fenómeno cultural de acepta que esto llegó, acepta que llegó para complementarte, no para desplazarte y aprende a vivir con este nuevo compañero de trabajo que tenemos en la organización. Segundo, formación continua. Entonces, hemos, con los aliados tecnológicos que tenemos, desplegado muchos espacios de formación, espacios donde los acompañamos, espacios que están dispuestos en los sitios de intranet y de formación virtual de la compañía para que nuestro equipo se forme. Un poco como decía Karen, aprendamos a hacer prompts, aprendamos dónde encontrar soluciones que podemos usar, sobre todo de manera segura, etcétera, y entendamos que la tecnología está ahí y aprendamos cómo usarla. Y lo tercero es conectar eso, y ahí me conecto también con lo que decía Catalina, con el propósito personal, pero sobre todo también con el propósito corporativo. Ese es el tercer enfoque que le estamos dando. Creemos que en la medida en que traigamos la IA a nuestra organización como parte del ecosistema de trabajo, del equipo que tenemos, vamos a poder, digamos, seguir mucho más fácilmente este proceso de adaptación y de cambio que estamos viviendo.
Oh, Dios, me caí. Bueno, súper, súper interesante. Voy a concretar Ya algunas ustedes ideas no que me me quedaron en caí. la cabeza simplemente para que sigamos. Creo que hay tres elementos. Un elemento muy importante y es que entre más tecnología le metamos a la empresa, más humanos tenemos que mantenernos. Es decir, esos elementos de humanidad y de conexión. Y las tres dijeron dos palabras que me quedaron resonando: colaboración y conexión. Y creo que incluso toda esa parte de prompting y de usar las herramientas tiene mucho de colaborar con la IA, no pretender que la IA es mágica y que nos hace una respuesta mágica, sino que yo colaboro porque le entrego contexto, porque le entrego opiniones, porque le agrego valor. Y ese creo que sería el tercer elemento que coinciden de pronto las tres, y es, yo tengo que conectarlo al final con el valor de quien tengo al frente, de si es mi cliente, de si es mi empleado, pues o mi colaborador. Yo necesito que esto sea un tema que agregue valor y que si diseño, por ejemplo, algo de IA, tiene que ser porque todos ganemos. ¿Listo? Entonces, unas generalidades muy interesantes. Ahora quiero ir de pronto por cada uno de ustedes haciéndoles ya algunas preguntas asociadas pues como a sus roles y a lo que hacen directamente. Y quiero arrancar entonces con Catalina, que pues en Vitec han tenido la posibilidad de acompañar muchas empresas. Creo que en este momento todas las empresas o gran mayoría de las empresas están sentadas diciendo: ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos comemos esto? Listo. Y la que no debería estar haciéndolo, pues. Pero ¿cómo pueden hacer las empresas para abordar esto, para simplificar procesos? ¿Qué tanto la IA es chévere para hacer foticos y videos no sé, videos virales? ¿O qué tanto realmente logramos que transformen los procesos en las empresas? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Perfecto. Bueno, lo primero, para que esta adopción realmente sea práctica y se materialice en las empresas, nuevamente hay que empezar con el propósito, con el por qué y el para qué. En todo cambio tecnológico, o sea, hemos vivido en los últimos años muchos cambios tecnológicos, cada vez son más frecuentes y cada vez son más grandes. Y otra cosa importante, tecnologías como la inteligencia artificial solo aparecen cada cierto tiempo y se llaman General Purpose Technologies, que casualmente es la misma sigla del ChatGPT, pero son tecnologías que vienen a cambiarlo todo, todos los aspectos de la sociedad, laboral, económico, personal, etcétera. Pero para enfocarnos en el mundo empresarial, entonces siempre empezar con el propósito, porque todo cambio tecnológico trae el riesgo de que las empresas tomen un enfoque tecnocentrista, es decir, adopto y adopto y adopto herramientas, pero sin saber por qué ni para qué, sino que ahora más que nunca este enfoque humanista y basado en la estrategia se vuelve más importante que siempre. Entonces, eso sería lo primero. Lo otro es que muchas veces hay que empezar con casos de uso puntuales, no pretender que es que la inteligencia artificial me va a cambiar todo en la empresa, porque quizás es algo demasiado ambicioso y hay que empezar de pronto por algunos casos de uso, procesos repetitivos, donde la inteligencia artificial realmente pueda liberar tiempo, mejorar la calidad del trabajo. Pues cada empresa definirá cuáles son esos aspectos donde se pueden presentar casos de uso. Y el tercer pilar, que para nosotros es fundamental, es algo que muchas veces se pasa por alto, y es formar a las personas que van a usar todas estas herramientas. En estos días leía algo sobre la adopción de inteligencia artificial en las empresas, y es como que los empleados ya la están usando, queramos o no. Es decisión de los líderes también promover cómo queremos que se use y cómo queremos, como tú decías ahorita, más allá de editar la foto o que me redacte un correo, cómo la queremos usar para fines realmente estratégicos. Porque a la final no sirve de nada tener una gran estrategia, una gran solución tecnológica si el equipo no la entiende, no la comprende en su profundidad. Y aquí les quiero arrojar unos datos importantes en estos temas de formación de talento. Según el último informe del Foro Económico Mundial, del futuro del trabajo, dice que a 2030 en Colombia, el 55% de las personas en un entorno empresarial van a necesitar capacitación para reconvertirse laboralmente. Y ya les voy a contar un poquito más de eso qué significa. Y también dice que el 63% de las empresas considera la brecha de habilidades
como la principal barrera para la transformación empresarial. Entonces estamos ante un cambio sin precedentes donde la formación del talento es más importante que nunca y tiene que ser lo más práctica que nunca. Digamos que antes era típico que nos llevaban a una capacitación de 5 días en un salón y aprendíamos y no practicábamos. No, ahora tiene que ser aprender haciendo. Hay un estudio de Gartner que dice que el 80% de las habilidades se aprende es en el trabajo. Entonces ya es aprender haciendo. Y para contarles un poquito más de esta estadística de upskilling y reskilling, también para Colombia, lo que dice este estudio del foro, que es un foro público, es un estudio público, ya les pongo el enlace, es que el 26% de la fuerza laboral va a necesitar upskilling, es decir, cómo aprendo mejores habilidades para mi rol actual. Eh, entonces es cómo adquiero mayores competencias, pero para seguir haciendo mi rol. Pero el 21% de la fuerza laboral va a necesitar lo que se conoce como el reskilling, es decir, cómo aprendo habilidades para cambiar de rol. Porque es cierto que hay empleos que se van a desaparecer, pero hay otros que se van a crear. Entonces, ¿cómo le doy un giro a ese talento para no perderlo, sino para hacerle este reskilling? Y desafortunadamente, el foro también resalta una cifra que dice que 8% de las personas no van a poder tener oportunidades ni upskilling ni reskilling, y ahí hay una responsabilidad que todos tenemos como sociedad para que pues se pierda el menor número de empleos y podamos reubicar el mayor número de empleos posibles. Y ahí ya como tengo tanto el chip social involucrado en mi trabajo, acá les quiero contar algo que para mí es muy importante, que como sociedad tenemos que buscar que aquí en Colombia se creen empleos de calidad, que no sea que todos los empleos de calidad se creen en países desarrollados y todos los empleos se pierdan acá. O sea, esto es una oportunidad para balancear el juego y ojalá no sea un riesgo de desbalanceo mayor como el juego laboral. Y para darle también aquí recomendaciones a los participantes, me estoy leyendo un libro que me ha parecido muy bueno, que se llama The AI Driven Leader. Y habla de todas estas cosas, de cómo como líderes tenemos que interiorizar la inteligencia artificial para trabajar mejor, más eficientes. Y como decía Julia, este es un gerente, esto es un asistente que ahora tenemos y cómo potenciamos el trabajo de todos juntos. Entonces yo creo, Rafael, que con eso les cuento un poco cuál es como nuestra visión desde Vitec de lo que tiene que estar sucediendo dentro de las empresas para que esta transformación realmente se pueda dar la innovación que todos estamos esperando. Espectacular, sí, yo creo que cuando veamos entonces esa entrada de esos agentes que empiezan a hacer un montón de procesos automatizados en las organizaciones, pues vamos a ver que los chicos que hoy están haciendo eso tienen que cambiar de rol, porque a lo mejor ya no son quienes cogen unas facturas y la ponen en otro sistema, sino quien es el gerente o el jefe de agentes. Y ya tienen entonces que estar acompañando un proceso y surgen unas habilidades muy, muy diferentes. Y entonces aquí... De pronto a Karen, ya nos contaste cuáles son esas 4 ideas que tienen tú y tus hermanas, pero me gustaría que ahora nos contaras un poquito de los cómo, qué cómo están siendo exitosos para que puedan las personas desarrollar esas habilidades. ¿Listo? Y voy a juntarlos y de pronto nos puedes dar ahí un asterisco, porque en el chat nos preguntan que nos cuentes un poco algunas buenas prácticas de prompting. No, no nos vamos a ir muy allá, pero para que vamos también evacuando algunas de las preguntas que nos hacen, cuéntanos un poquito en esos cómo, tú qué has visto, cómo nos podemos, ya no en qué, sino cómo nos podemos preparar, qué herramientas concretas e ideas podemos llevarnos para mantenernos vigentes. De una, bueno, dos preguntas muy interesantes. La primera, el cómo. Definitivamente hoy es imposible casi que huirle a la cantidad de información que existe sobre prompts y sobre herramientas y sobre esto y sobre lo otro. O sea, usted puede, de lo más básico que usted puede hacer, que es mantenerse informado y saber qué existe, qué es lo que está pasando, utilizar obviamente redes sociales y demás. Existimos muchas plataformas, Cata seguramente hace mucho trabajo de esto. Desde Biz Nation tenemos una línea de cursos para personas
solamente enfocados en inteligencia artificial, que lo hemos llamado Es Mejor con IA. Y hay un montón de cursos de como usted lo quiera, presencial, virtual, semipresencial, híbrido, lo que sea. Digamos que ahí hay una oportunidad como a usted le quede mejor, más cómodo. Lo importante es que usted esté constantemente en la actualización y en estos cualquier proceso educativo que usted prefiera o le guste, porque hoy hay una oferta muy grande. O sea, el problema no es que no haya cursos, el problema es que simplemente usted tenga la decisión de tomarlos y de hacerlos, ¿verdad? Es más una convicción y un mindset, digamos, de aprender constantemente, ¿cierto? Em, Ahí, desde Biz Nation, estamos muy preocupados sobre todo por cómo educamos en estos temas a las comunidades que de pronto no están en las ciudades, en el campo urbano, no tienen tanta alfabetización digital, no tienen acceso regular a tecnología. Entonces, nos hemos inclusive empeñado en hacer programas de formación por WhatsApp en estos temas de una manera muy básica, sobre todo para llegar a microempresarios que apropiando herramientas de inteligencia artificial básicas, pues pudieran sin duda alguna lograr trascender también un poco más sus negocios y cerrar esa brecha digital entre el que todo el día está aprendiendo de IA y el que no. Entonces, creo que maneras hay muchas, o sea, es más una decisión de, ok, voy a sentarme a hacer este curso de tal cosa para actualizarme constantemente y es un mindset, lo que les decía yo, de saber que hay que todos los días aprender algo nuevo. Ahora, el prompting, voy a empezar con una historia que yo siempre cuento de la vida real. Resulta que tengo una amiga mía fue la que me la contó, una amiga de Julia y mía, las dos, me dijo, oye, le he dicho a mi esposo que cuando entrara a la casa, por favor, no pusiera los zapatos en el piso porque la perra se iba a comer los zapatos. La perrita siempre se los lleva y se los come. Entonces ella salió y llegó. Y cuando llegó, los zapatos estaban encima de la mesa del comedor. Y ella decía, pero por Dios, ¿esto qué es? Bueno, pero luego analizábamos y yo le decía, pero pues, Cata, le digo, pero tú le dijiste que no los dejara en la puerta. Él no los dejó en la puerta. No le dijiste que no los puede dejar en la mesa del comedor. Entonces, hablamos y decíamos, es que a la gente hay que hablarle casi como con prompts también, para que sea entre más específico posible, mejor. O sea, el prompt y a la gente, tú no le puedes casi decir lo que no quieres que hagan, sino ser tan puntual y específico de qué quiero que hagas, cómo, cuándo, dónde, en qué formato. Entre más contexto le demos al prompt, muchísimo mejor. Entonces me voy desde lo básico. Como emprendedora, yo soy fan literal de utilizar IA para todo lo que me sirva en mi vida, para todo lo puedo utilizar, pero en mi negocio particularmente me creé un GPT propio donde metí toda la información de un curso de Stanford que hice de estrategia este año, todo, entonces me creé mi propio miembro de junta directiva virtual. Entonces le pregunto todas mis cosas, literal, con base y le di todo el knowledge que tiene, es todo lo que me mandaban mis profesores de Stanford, todas las clases, todo, y entonces lo vamos entrenando y él es como mi asesor virtual de mis cosas y tal. Pero entonces, para que funcione bien, el prompt que le tengo que dar es el contexto, o sea, vas a actuar como un miembro de junta que hace esto, que hace lo otro, voy a presentar mi quarterly report de esto, de lo otro, tengo este problema, este desafío, listo, ya le di un contexto. Y ahora quiero? ¿Qué es lo que quiero que me digas? Quiero que me des un análisis, quiero que me lo des en Excel, en PDF, en Word, en una presentación, quiero que hablemos, que, no sé, o sea, pero toca como que ser tan específico como sea posible. En prompt engineering, uno pudiera quedarse aquí hablando el día entero, pero de pronto para transmitirles una idea puntual es, entre más contexto específico yo le dé y entre más específica sea en los entregables que quiero de ese, digamos, de alguna acción puntual, voy a tener un resultado mucho más, digamos, mucho mejor. El tema es que cuando le preguntamos cosas genéricas, odio cuando la gente hace esto en redes sociales, o sea, lo detesto. Dame un caption para mi página, para mi post de LinkedIn, por Dios. O sea, sí, ahí es donde entre más información tenga, muchísimo mejor va a ser ese entregable de ese prompt. Y bueno, como para dejarles esa idea puntual. Bueno, súper. Aquí nos vamos llevando algunas ideas, libros, documentos, ideas de prompting muy, muy chévere. Julia,
El mundo puede llegar, muchas empresas han salido un poquito ciegas a hacer un montón de cosas de inteligencia artificial. A veces creo que más por la moda o por lo que está pasando. Es muy famoso un ejemplo en Europa de una empresa de retail que tercerizó todo su call center, Klarna, y unos meses después tuvo que devolver a un grupo grande de personas. Bueno, tercerizó no, automatizó todo su call center y, un tiempo después se devolvió a volver a tener humanos contestando las llamadas de sus clientes. Cuéntanos un poquito qué experiencia han tenido ustedes de este proceso de implementación de IA, de automatización, de transformación digital, si lo podemos llamar así, pero desde la experiencia del cliente, pues esto qué ha significado, cómo no perdernos en los temas de herramientas y moda y cómo mantenernos concentrados en lo que ahora Karen nos decía, el workflow. Yo le voy a añadir una palabra y el workflow que realmente agrega valor al cliente. ¿Sí? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cómo transformar esa experiencia del cliente desde usando la tecnología? Vale, Rafael. Ahí recomiendo un libro, Enamórate del problema, no de la solución. Creo que es un libro que el título dice mucho, pero vale la pena leerlo. Y sí nos pasó mucho como que salieron todas estas nuevas cosas, llegaron las nuevas tecnologías. Yo todos los días recibo una llamada de un proveedor diciéndome, es que te tengo el mejor chatbot que existe, ven porque es el que tú tienes que usar. No. Hay que, primero, para nosotros es súper importante la seguridad de la información, es un tema clave. Entonces, para eso lo primero que hicimos fue, oiga, entendamos un poco esto, cómo está funcionando, en qué ambientes es seguro trabajar, en qué ambientes no es seguro trabajar, porque la información de nuestros clientes, que mayormente son los bancos de Grupo Aval, nosotros no la podíamos poner a interactuar en entornos tecnológicos donde no fuera suficientemente seguro. Entonces, ese fue como el primer ejercicio que hicimos, cómo nos blindamos y cómo creamos un ecosistema donde podamos trabajar con las nuevas tecnologías y con inteligencia artificial sin poner en riesgo la seguridad de la información de la compañía. Y ya luego, con base en eso, decidimos trabajar como en las tres capas de la organización. Una de esas capas es como la capa de la administración, como de todos esos procesos de back office que vivimos en un contact center. Para ponerles un ejemplo, Nexa tiene 7.000 empleados, yo tengo que contratar y entrenar cerca de 700 personas al mes. Entonces había oportunidades muy grandes en los procesos de selección, de reclutamiento, de contratación, de formación, de liquidación de la nómina, de manejo de las incapacidades, de gestión de las compras, etcétera. Entonces dijimos, ok, esta es la capa de back, ¿cómo vamos a mejorar utilizando la tecnología de esa capa? Y ahí hemos tenido ya avances bastante importantes. Nosotros pasamos de gestionar, por ejemplo, incapacidades a mano, ni les digo la cantidad que nos llegan, eh, a tener hoy en día un sistema automatizado donde la gente registra su incapacidad, va automáticamente al sistema de seguridad social, hace la reclamación y me llega la plata de vuelta. Ya, salí de ese problema. Entonces, cosas como esa pasaron en la capa de la administración. En paralelo nos fuimos a mirar qué podíamos hacer en la capa de los líderes que gestionan al contact center. Entonces, ¿cómo ayudo al supervisor y al jefe de la operación a hacer mejor la programación de turnos para poder atender bien las llamadas que tenemos, los reportes, la analítica para poderle llevar mejor información a nuestros clientes cuando tenemos reuniones estratégicas? Esa fue la segunda capa. Y la tercera capa fue la capa ya hacia los agentes del contact center y los clientes con los que interactuamos. A los agentes del contact center desarrollamos una herramienta que se llama Worky Pilot. Es un copiloto donde está toda la información de todos los productos y servicios y todas las posibles preguntas que tienen los clientes y los ayuda a responder las preguntas y a darle una orientación mucho más rápida al cliente cuando lo tenemos en la llamada. La mayoría de la gente, y hay un montón de chistes por ahí rodando y memes acerca de lo que sucede en el mundo del contact center, burlándose de mis niños, como digo yo, pero en realidad el trabajo del contact center es un trabajo durísimo. Un agente de contact center dura mínimo 4 semanas en entrenamiento antes de sentarse en una línea y empezarte a responder. Tiene 360 segundos para entender lo que quieres, responderte, buscar la información en un sistema, pero además dejar un cierre tipificado.
Entonces, Worky Copilot los ayuda a que ese sea un proceso más fácil, a que no tengan que tener la entidad entera en la cabeza, sino que ellos se pueden ayudar de la herramienta para poderte dar una mejor respuesta. Hoy lo tenemos, digamos, en back, pero estamos migrando a una nueva plataforma donde Working Copilot va a estar en tiempo real. Y básicamente en tiempo real te va a estar diciendo, oye, Karen te está hablando de que se le perdió una tarjeta la semana pasada, muy probablemente te va a preguntar en qué va su tarjeta nueva que no le ha llegado a la casa. Entonces todas esas cosas ya estamos planeando hacerlas. Y de cara al cliente tenemos chatbots y tenemos herramientas de Speech Analytics que nos ayudan a identificar las necesidades del cliente y a prestarle cada vez mejores servicios. Entonces hay que entender todo el ecosistema de tu organización y asegurando que usas herramientas y un entorno donde la seguridad de la información no está en riesgo, empezar a sacar el mayor provecho a las herramientas en las diferentes capas que hay en la empresa. Es así como lo estamos haciendo. Muy interesante. Definitivamente la velocidad nos está llegando a todos y creo que nuestros clientes incluso también están más acelerados. Ya no esperan los 360 segundos. Es seguro que Sí. esos 360 se te van a ir bajando y esperan que en los primeros 5 segundos ya la persona tenga el contexto completo Sí, de esa llamada y que hay sepa. otro aprendizaje importante, Rafael, y es mucha prueba y error y mucha capacidad de resiliencia para que, uy, esto no me funcionó, lo recojo, lo mejoro o lo recojo y lo reemplazo. O sea, eso nos ha pasado bastante. O sea, Entonces lo conecto con lo que Karen nos decía de una mucha flexibilidad. Entonces no solo mucha flexibilidad cognitiva sino mucha flexibilidad también para probar y para innovar en la pues organización. innovar y como decía Catalina ahora, ese reskilling, pero es que ese reskilling pues puede que nos dure 2 años, pues es más, o sea, por ahí hay un chiste que expertos de inteligencia artificial, no, es que el que era experto a las 8 de la mañana que arrancamos ya en este momento es probable que OpenAI haya sacado 3 o 4 actualizaciones y ya estemos atrasados. Es Bueno, vamos, permanente. A ¿cómo? diferencia de antes, es permanente, permanente, permanente. Sí, qué voltaje tan interesante. Pero entonces, Catalina, cuéntanos un poquito qué has visto tú en esas implementaciones que de pronto no estamos haciendo muy bien. ¿Dónde hemos fallado? ¿Dónde hemos metido la pata? Pues, ¿qué pueden hacer ¿cómo podemos aprender de los errores? Que creo que hay una cosa aquí importante y es, si hablamos de colaboración y de conexión, creo que también esto es un proceso compartido. Sí, yo no tengo que aprender solo estas herramientas porque es que el del lado también la está haciendo. Entonces, venga, compartamos, venga, colaboremos y entre todos vamos construyendo. Y creo que las empresas a veces somos muy solitas y todos estamos cometiendo los mismos líos y estamos arrancando desde cero pensando que somos los únicos que estamos haciendo esto y creo que podemos aprender mucho de las experiencias, de las buenas y las malas. Cuéntanos un poquito por ustedes qué ha pasado y qué historias de Súper. pronto te llegan ahí como de errores. Entonces, lo primero, el primer error que hay que evitar es pensar que la implementación de inteligencia artificial es un proyecto del área de tecnología, o que es un proyecto de tecnología. No, es un proyecto estratégico que tiene que estar enmarcado en la estrategia del negocio y es un proyecto de talento y de cultura. Eso es lo primero. Esto no es responsabilidad del DTI, o sea, esto es responsabilidad de la gerencia, de la junta y del equipo del nivel C. Eh, bueno, no alinear la implementación con un propósito claro. Muchas empresas instalan las herramientas o porque toca o porque son tendencia, pero no saben qué problema resuelven. No medir el impacto humano, porque sí, la inteligencia artificial aumenta la productividad, pero puede desmotivar, puede motivar. O sea, también hay que entender en cuenta, pues como me han escuchado repetir mucho, pues el factor humano. Entonces, involucrar el para qué y no el con qué, involucrar a las personas desde el inicio, crear equipos híbridos, tecnología humanos y nuevamente no es un proyecto del de tecnología, ni del de sistemas, ni del área de TI. Y lo otro es que es cómo vamos que una organización se vuelva en una organización que esté, que sea, como se dice en inglés, AI ready, que esto va más allá de adquirir herramientas, sino que requiere toda una fuerza laboral con alfabetización en inteligencia artificial. Y les doy aquí 5 claves para ese fomento de la inteligencia artificial apropiada. Formar según el rol,
y la necesidad. No todo el mundo necesariamente necesita lo mismo. El caso de Julia es perfecto. Un agente de call center necesita unas herramientas, una persona de mercadeo o del equipo directivo necesita otras herramientas. Entonces acá el modelo One Size Fits All sí que menos aplica. Hay algo que se está empezando a conversar mucho en este tema y es la formación basada en resultados. Es decir, que incluso para un rol muy puntual, el para qué tiene que estar claro, porque las personas apropian mejor las herramientas y el aprendizaje cuando saben cómo impacta directamente en su desempeño. Entonces, por ejemplo, necesito mejorar una campaña de marketing para que el resultado sea mejor o reducir tiempos operativos en X tiempo. Y si eso lo empiezo a medir, entonces ahí también voy a ver exactamente cómo eso me cambia la productividad. La conciencia de limitaciones y riesgos, esto es fundamental. La inteligencia artificial tiene sesgos, tiene límites éticos y todo esto también se debe fomentar. Por ahí alguien escribió en el chat un poco de cómo se hace para minimizar eso. Ahí también puse pues unos puntos en el chat. Y algo que creo que es fundamental es el fomento del aprendizaje, porque es que, y las personas, tenemos que inculcarle esto a las personas, o sea, los equipos de trabajo no pueden estar esperando solo que la empresa nos forme, sino siempre estar buscando como esa curiosidad intelectual para estar aprendiendo por el resto de la vida, porque esto ya sí es por el resto de la vida. Ah, bueno, y una cosita que creo que también lo preguntó algo ahí de los equipos senior. A mí me encanta algo que está pasando ahora y es el aprendizaje intergeneracional. Y yo creo que eso es algo a lo que todos les deberíamos apuntar. Todas las personas, sin importar la edad, el género, etcétera, tienen algo que aportar y en la medida que aprendamos intergeneracionalmente y los humanos con las máquinas, creo que vamos a ser muchísimo mejores. Sí, estamos hablando de un nuevo mundo híbrido, y no híbrido de que unos trabajan en la casa y otros trabajan en la Exacto, oficina, híbrido sino un máquina-humano. híbrido humano-máquina. Y muy Total, interesante es que la tecnología es, voy a decirlo, es socialista por definición. Es decir, nadie en Silicon Valley no tienen un mejor chat GPT que nosotros. Pues así tenemos el es. mismo modelo, así que las diferencias se borran completamente y solo quien tenga el interés, el gusto y la curiosidad, pues no importa dónde esté, en qué parte del mundo, va a tener las posibilidades de hacer muchas cosas, pues. Muy bien, muy interesante. Y entonces, Karen, ahora con este tema me podría quedar horas porque es el tema de educación. Si hablemos un poquito yo tengo la posibilidad de estar cercano a varias universidades y creo que nos tendríamos que estar hablando más seriamente del tema de cómo cambia completamente este proceso de educación y cómo desde un tema social que ahorita Catalina nos decía que algunas personas se van a quedar obsoletas y que algo tendremos que hacer como sociedad. ¿Cómo podemos acompañar estos procesos? ¿Sí? ¿Cuál debería ser el rol de las entidades hoy establecidas de educación, las de colegios, universidades y otros, y las no, y las emergentes, ¿cierto? Para mantener a este grupo activo y vigente. No importa la generación, no importa la edad. ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues yo pienso que, Rafael, esto hoy hablamos de inteligencia artificial, mañana se va a llamar inteligencia galáctica, pasado se va a llamar lo que te dé la gana, pues. O sea, todos los días va a haber como una nueva. O sea, el mundo, yo creo que desde la época del COVID fue lo más rápido que la transformación digital vino y lo cambió todo, y nunca en la vida va a cambiar más lento de lo rápido que ya cambió. Entonces, el tema aquí es en que cómo fomentamos esa flexibilidad en el ecosistema de educación a todos los niveles. Entonces, empecemos por nuestros niveles básicos y medios, ¿verdad? O sea, lo que es la primaria, el bachillerato, la media, etcétera. Si no empezamos porque el sistema educativo entienda que la inteligencia artificial no está prohibida, no sé qué, no venga. O sea, eso es como el que quiso prohibir las calculadoras en su momento hace 60 años. O sea, esto ya hay que apropiarlo y entender que las habilidades y las competencias que hay que desarrollar en la escuela son distintas a las que hay que desarrollar antes. Y luego nos vamos a la universidad. O sea, todavía
todavía hoy día seguimos viendo títulos de 5 años, con un montón de electivas que yo digo, ¿quién se inventa estas electivas? O sea, de verdad, sí, yo entiendo que es un mejor negocio tener a la gente 5 años que 3, pero ven, o sea, en mi opinión, el sistema educativo también en la universidad tiene que cambiar a volverse más técnico, más específico y más tailored y más, sí, puntual como a una habilidad de un trabajo específico. Y luego nos vamos a lo que llamamos lifelong learning y es todos los que ya somos profesionales y que hoy tenemos que aprender de por vida y demás. Luego entonces ya entramos a otro capítulo distinto y es todo lo que usted ve en el Silver Economy, en nuestro talento plateado, que antes no hablábamos de eso, antes el problema solamente eran las habilidades de los jóvenes, perdón, hoy no, o sea, y tú tienes una persona de 55 60 años que está más joven que nunca, más vital que nunca, con muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿Cómo seguimos manteniendo a esas personas activas y con habilidades para que puedan seguir siendo competitivas y relevantes en el mercado laboral? Entonces, si se pone uno a pensar, esto hoy lo llamamos inteligencia artificial porque es lo que hoy estamos, digamos, la tecnología que hoy estamos explorando, pero en realidad el cambio es más estructural y a todos los niveles de cómo tenemos un sistema que sea flexible y que tenga la capacidad de adaptarse permanentemente en sus diferentes niveles para que los seres humanos estemos a través de toda nuestra vida teniendo la capacidad de aprender, ¿verdad? Cosas, habilidades que sean realmente acordes al siglo y a la época que vamos a estar viviendo, ¿sí? Entonces, me preguntas, y yo creo que es un cambio ecosistémico, es un cambio de creencias colectivas y es un cambio de incomodarnos un poco porque obviamente es mucho más fácil seguir educando con los mismos currículos que lo hemos hecho los últimos 50 años o seguir teniendo los títulos universitarios profesionales de 5 años, no, seguro eso ya lo figuramos, es maravilloso, qué bien, y nos toca como incomodarnos un poco a volver a ajustar ese, esa manera de lo que ya venimos haciendo durante tantos años para que sea apta y no como en contravía. A veces uno ve el mundo va por allá y la educación va como por allá, entonces realmente para mantenernos alineados nos toca crear un ecosistema flexible y que se adapte a todas las nuevas tecnologías, llámese como se quiera llamar. Ahí tenemos un reto muy interesante porque yo creo que tenemos los incentivos incorrectos, al menos en la educación formal, porque un profesor tiene el incentivo de mantener dictándose el mismo curso por 30 años, ¿cierto? Entonces, si no montamos incentivos diferentes, no podemos esperar resultados diferentes y por tanto, pues va a ser difícil que las universidades y que los sistemas académicos, que deberían ser los que están empujando esta revolución, se adapten. Hoy la verdad creo que las empresas se están empujando más rápido que los entes académicos en todo este movimiento tan interesante. Y eso entonces nos está generando también digamos que unas contradicciones o unos retos muy interesantes para la rotación y para la retención de nuestros chicos. No, no hablemos de retención, para la fidelización. ¿Listo? Porque creo que, y de pronto una de las primeras respuestas puede ser, ¿cómo hacemos para que la gente se enamore de nuestra empresa y quiera estar aquí? ¿Cómo hacemos que las empresas se vuelvan irresistibles? Y uno de los primeros elementos es generar esa flexibilidad que Karen está diciendo y generar una flexibilidad en aprendizaje y en carreras. Pero me gustaría preguntarle a Julia, digamos que todos esos experimentos que ustedes han hecho y todo este mundo ha generado también pues unos retos, ¿cierto? Unos retos en cómo mantener a la gente correcta, cómo motivarlos, cómo conectarlos. Alguien, ahorita nos hablabas un poco sobre tus niveles de rotación, de formación de personas muy acelerados. Me gustaría que nos contaras un poquito, Julia, ustedes cómo lo están viendo, cómo conectar el corazón de un chico de estos que están en el BPO para que realmente sientan que están desarrollándose, que están creciendo, a la vez que estamos moviendo un montón de temas de automatizaciones y cómo no lo sienten una amenaza, sino que lo sienten parte de su promesa de crecimiento. Es el reto grande que tenemos, Rafael, lograr bueno, la industria contact center, para el contexto, rota un montón. O sea, los contact centers, nosotros rotamos un 7% mensual, pero el promedio de la industria es un 12%, o sea, la base del contact center
rota muchísimo porque la mayoría de las personas que llegan a trabajar con nosotros son centennials y millennials, están estudiando su universidad y ven esto como un trabajo de paso. Entonces, aparte no es fácil ponerse una diadema 8 horas al día para hablar con un cliente, no es un trabajo que tiene unos retos gigantes. Entonces, tenemos wow, muchas cosas que hacer. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en un concepto de cultura organizacional que llamamos workeando. En Nexa no trabajas, en Nexa workeas y workea quiere decir que yo estoy en un lugar donde no solamente vengo a trabajar para recibir mis ingresos, sino además donde soy feliz, donde crezco, donde aprendo y donde me conecto con un propósito. Entonces, ese es un concepto que hemos desarrollado durante varios años, que ahora estamos llevando como a reload workeando, ahora lo llamamos workeando como cracks, y lo estamos conectando no solamente con, hoy ven aquí, que aquí vas a aprender muchas cosas, te enseñamos cómo interactuar con clientes, te enseñamos cómo usar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, te conectamos con temas de sostenibilidad, que también es algo importante para nuestros jóvenes, y te educamos y te acompañamos con un plan carrera en el que puedes crecer con nosotros. Tenemos retos muy grandes porque en línea con lo que decían Karen y Catalina, la mayoría de la gente llega cero formada en estos temas. O sea, es increíble cómo nosotros, por tener tanta gente, por ejemplo, tenemos una cuota de escena gigante y la gente nos llega prácticamente para educar de ceros, o sea, el nivel de formación que hay hacia la tecnología básica. No estamos hablando de inteligencia artificial, ahí sí es verdad que mejor dicho, nada, pero es que no vienen con los elementos básicos, entonces nos toca hacer esfuerzos muy grandes por educarlos, por acompañarlos, algunos con frutos importantes porque logramos que se queden en la organización, pero sí un porcentaje muy fuerte que se nos va lamentablemente. Eso a nivel de la capa base del contact center. A nivel del staff tenemos mayor estabilidad y estamos invirtiendo muchísimo en la formación de la gente, en la fidelización, en lo que les decía, en que sientan que la IA no es su enemigo y que nos viene a reemplazar, sino el nuevo compañero de trabajo, pero también hemos tenido que traer gente nueva a la organización, gente que ya viene con cierto camino recorrido y que nos ayuda a que juntos logremos esa transformación que estamos necesitando. Aquí la inteligencia artificial realmente puede llegar a ser un aliado o es un aliado para personalizar ciertas cosas, para entender también a ese individuo, no pretender que los 7.000 son un solo tipo de empleados, sino que cada uno de alguna forma tiene sus intereses y los conocemos tan bien que somos capaces de conectarlo. Y puede que a uno lo conectemos un año, año y medio que esté en la empresa mientras termina sus estudios y va a cumplir su sueño, y puede que a otro lo conectemos por un poco más de años porque somos capaces de que esto se vuelva su proyecto de vida. Bueno, Rafael, interesantísimo. un 30 Hola. segundos. Yo quería resaltar algo muy importante que dijo Julia, y yo creo que también tenemos que entender que tecnología no es solo inteligencia artificial. Tecnología son muchas otras cosas. Entonces, si solo nos enfocamos en que todo es IA, pues quizás ahí también nos vamos a sesgar desde la narrativa y desde el liderazgo. Pero inteligencia artificial, perdón, tecnología son muchas otras cosas, incluso en roles muy operativos y muy básicos. La tecnología será otra cosa, será manejar una máquina con unos botones y con otras cosas. Entonces yo creo que también tenemos que salir un poquito como y ver el bosque completo de la tecnología, que son muchas cosas, y las macro tendencias que también resalta el Foro Económico Mundial. No es solo la inteligencia artificial, hay otras que están cambiando por completo la forma en la que trabajamos, colaboramos, nos comunicamos. Entonces también veamos es la tecnología de manera mucho más integral. Espectacular esto que nos dices, Catalina. Sí, en estos días en una conversación en la universidad, uno de las personas que estaban en el foro nos decía, no nos olvidemos, no hablemos solo de digital, ¿cierto? Tecnología es cualquier cosa que podemos utilizar para mejorar nuestros procesos, y eso implica máquinas, eso implica procesos, eso implica investigación, eso, o sea, no todo Exacto, es IA, pues. Bueno, exacto. y creo que eso me da pie para que hagamos una ronda de preguntas súper rápida de 30 segundos, que es en nuestro público son principalmente personas que están mirando cómo mantenerse vigentes en el mercado laboral. ¿Listo? Y cómo mantener ese tema de habilidades. Si tuviéramos que dejarles una idea de qué tienen que hacer, qué tenemos que estudiar, aprender, desarrollar, qué prácticas, alguna idea que podamos dejarles concreta que les sirva. Y aquí quisiera
abrirlo a ver quién se lanza mientras van pensando. Si quieren, ¿Cómo yo pudiéramos empiezo. mantenernos vigentes? Bueno, ya yo no voy a responder más porque ya he respondido como 3 veces cómo mantenernos vigentes, pero me voy a cambiar la pregunta para responder lo siguiente y es, creo que no solamente esto es para mantenerse en el mercado laboral vigente, en todo el tema, no solamente es un tema de ser, sino también de parecer. Y como toda emprendedora, soy fan de la frase de que el que no muestra no vende. Eso aplica para los negocios como yo, como Cata, pero también aplica para los profesionales que de cierta manera siempre tenemos que estar vigentes, relevantes, tenemos que ser visibles. Entonces yo los dejaría con la siguiente idea. Creo que hay muchos profesionales que todos los días hacen los cursos, entran a estos espacios, se capacitan. ¿Cuál sería mi recomendación? No le tengan miedo a LinkedIn, eso se los digo. Creo que hay mucha gente que tiene como demasiada experiencia, pero le tiene miedo a LinkedIn, o sea, le tiene miedo a publicar, a comentar, a estar, a ser visibles. En cualquier industria, el que no muestra no vende. Eso aplica para todo, para la gente, para los productos, para los servicios. Mi recomendación es tome herramientas de inteligencia artificial, hágase su prompt muy personalizado, coja, pague la herramienta de inteligencia artificial que usted quiera y haga su propio GPT donde le monte todo el knowledge sobre usted, es decir, sus artículos, su hoja de vida, sus investigaciones, lo que escribe, los videos, las entrevistas que tiene, sus propias publicaciones de LinkedIn son una buena manera de entrenar un GPT propio que tenga su sello y su marca que le ayude a gestionar su marca personal en LinkedIn. Entonces, mi recomendación es la manera de estar en el mercado laboral vigente, no solamente es estudiando, también es interactuando y utilizando las redes que hoy tenemos a nuestra disposición de manera gratuita para estar en el top of mind de las personas. Las redes sociales como LinkedIn, por ejemplo, hoy por hoy democratizan la posibilidad que antes no existía de volvernos en un thought leader, en una persona referente, ¿cierto? De cualquier tema, de lo que sea. Hoy podemos hacerlo a través de LinkedIn y demás. Entonces, como primer ejercicio o primera propuesta, les propongo, valga la redundancia, tome un pantallazo de esto, vaya a su LinkedIn, lo publica y pone qué buena charla, se jaló LHH, muchas gracias, nos etiqueta, lo que sea, agregue, ponga su perfil acá y ponga su link y páselo por el chat para que nos conectemos entre nosotros mismos. La invitación es no solamente a quedarnos en el aprendizaje, esa es una parte importante de estar vigente, pero nada hace si usted es, pero no lo muestra. Entonces, mi invitación sería a que también todo ese conocimiento y experiencia que usted ya tiene pueda capitalizarla a través del uso de LinkedIn o otras redes sociales, la que usted quiera. Hablo LinkedIn porque hoy estamos en el contexto corporativo, porque creo que hoy uno no solamente vale por lo que sabe, sino también por lo que, digamos, para lo que muestra que sabe, ¿no? Ahí es como uno logra capturar la atención hacia su perfil profesional. Entonces, esa sería mi recomendación. Hoy que tenemos herramientas de inteligencia artificial, mantenernos vigentes en redes sociales como LinkedIn es mucho más fácil y consume mucho menos tiempo que lo que hace 2 o 3 años. Se lo digo yo que tengo 1 millón de seguidores y desde hace 15 años construyo mi comunidad. Antes no existía nada de estas herramientas, tocaba hacerlo todo a mano, editar a mano, todo eso. Hoy hay un tema muy bonito ahí, entonces le diría aproveche la inteligencia artificial para usted mismo, para que además utilice LinkedIn para mantenerse vigente y relevante en el mercado laboral, que además hoy más que nunca, después del COVID, es muy competido porque ya no solo usted compite con la gente de Bogotá o de Medellín, compite con cualquier profesional en cualquier parte del mundo que tenga una buena conexión a Internet, ¿cierto? Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Julia, Catalina, brevemente para que podamos dar cierre. Atreverse a innovar, atreverse a innovar, atreverse a probar, darle confianza a los equipos de trabajo, abrazar las malas experiencias y los malos resultados como parte del proceso de aprendizaje y darles ese acompañamiento y esa energía para que ellos se sientan seguros de dar los siguientes pasos. Eso es clave en las organizaciones. Y los líderes organizacionales tenemos que hablar mucho con nuestra gente de todos los niveles, para que la gente se sienta tranquila, para que la gente se sienta con confianza y la gente sienta que está en un entorno donde tiene que vivir con estos nuevos compañeritos de trabajo, como digo yo, pero de manera segura, de manera tranquila y eso con confianza y con seguridad la gente logra apropiarlo. Perfecto. Catalina, ¿algún mensaje? Listo. Y para seguir con este mensaje de no solo muéstrenlo, háganlo.
aprendan y practiquen, creen agentes, así sea un agente que les escriba lo que sea, pero háganlo y dense la oportunidad de tener esos como aha moments. O sea, cuando uno crea un agente y eso hace algo solo, uno se queda como que, ¿what? O sea, realmente el poder de esto es una cosa impresionante. Entonces yo creo que cuando uno ya juega con la inteligencia artificial, más allá de usar Banana para crear una foto, sino crea un agente para algo productivo en la vida personal o laboral, realmente ahí es donde uno lo empieza a entender y a interiorizar. Entonces, y alineado con lo que dice Julia, practiquen, equivóquense y tenerle como ese, perderle ese miedo al cambio y a equivocarse, creo que es fundamental para entender el behind the scenes, el detrás de cámaras de cómo funciona esto. Bueno, pues un panel espectacular. Mil y mil gracias a ustedes, a LHH, Andrea, por la invitación y esperamos que todos hayan podido llevarse algunas ideas, algunos pensamientos y que sigamos conectados, como dice Karen, que nos mantengamos conectados para que esta red pueda seguir cerrándose y aprendiendo y sigamos generando valor.